Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo otro video más para el especial de final de año, inicio de año, y en esta ocasión les traigo mi balance de lecturas del 2017. Para los que desconozcan, este tipo de videos es básicamente una sesión de estadísticas de los libros que leí, cuántos hombres y cuántas mujeres leí, de qué países eran los autores que leí y muchas otras estadísticas totalmente medias random que pues simplemente me gusta tener y dar a conocer porque creo que son muy interesantes. En fin, en caso de que estén interesados en este tipo de video, les dejo aquí abajo los del año pasado y sin más preámbulos vayamos directamente a este. Quiero empezar con las estadísticas que arroja Goodreads con el año en lecturas. Y bueno, de acuerdo a Goodreads leí 61 libros en el 2017. Debo decir que en realidad fueron como 58 libros, pero uno de ellos era una compilación de 4 libros, entonces decidí que pues sean 61. El total de páginas leídas fue de 14.865 páginas, que se traduce a un promedio de 248 páginas por libro, cosa que me parece bastante interesante y pues bastante bien. Creo que leí mucho menos que en los años pasados, pero pues en sí leí menos libros y creo que muchos de ellos eran más cortos, así que está bien. El libro más corto que leí fue Yo digo tomate, tú dices tomate, ella dice asesinato, de Duncan Whitehead. Ese libro tenía solo 16 páginas, de hecho era un relato corto y desgraciadamente yo no lo sabía, pero pues ese fue mi libro más corto. Y el libro más largo que leí fue How Not to Die o Comer para no morir del Dr. Michael Greger, con 576 páginas. Ese libro se lo recomendé bastante, estuvo en mi top 10 y creo que es un buen libro para leer. Después también nos menciona Goodreads cuál es el libro más popular, al menos en la plataforma de Goodreads, y ese libro fue el de los Juegos del Hambre, la primera parte de Susan Collins, que tiene más de 6.125.900 evaluaciones en Goodreads. Y pues sí, es un libro bastante popular. Fue mi tercera o cuarta relectura, no estoy muy segura, ya que a mucha gente no le gusta Los Juegos del Hambre. Sin embargo, es una serie que a mí personalmente sí me gusta bastante. Entonces la releí el año pasado y fue una experiencia muy placentera, como usualmente. Y por otro lado, el libro menos popular que leí es uno que se llama Respuestas Top para entrevistas de trabajo, de Rob Young. Y pues al parecer creo que he sido la única que le ha puesto alguna calificación a este libro. Así que, pues sí, muy interesante saber que casi nadie lee este tipo de libros. Pero supongo que mucha gente le ha de sacar la vuelta a los libros que dicen para dummies, pero yo no. Y bueno, ya por último, para terminar con las estadísticas que da Goodreads, debo decir que mi promedio de estrellas fue 3.3, que me parece bastante aceptable. Como les comenté en mi top y como quiero decir nuevamente, creo que este año tuve lecturas bastante normales, no fueron ni muy malas ni muy buenas, entonces hay muchas 3 estrellas por ahí y yo creo que por eso el promedio pues acabó así. Y ahora sí, yendo a las estadísticas un poco más personalizadas, quiero empezar con cuántos autores y cuántas autoras leí y me da mucho gusto decir que este año fue un casi 50-50. Leí 31 autoras y 30 autores, lo que da un 51%, 49%. Debo decir que estos datos no reflejan completamente la realidad porque leí un cómic que tenía 12 volúmenes y pues todos de esos fueron escritos por hombres, entonces si consideramos esos como un solo autor, en realidad las cifras son mucho más diferentes y tuve una tendencia mucho más fuerte a las mujeres. Sin embargo, dejémoslo así y digamos que quedó casi 50-50, cosa que me hace muy feliz. Después vayamos a la nacionalidad de los autores que leí. Y aquí, para mi sorpresa, fue bastante variadito, a pesar de que yo pensé que no había leído tantos autores internacionales. Leí autores de 16 países. Para sorpresa de nadie, la mayoría de ellos fueron estadounidenses. De hecho, 28 de los libros que leí, que es un 46%, fueron escritos por autores de Estados Unidos. Después leí 10 libros por autores mexicanos, que es un 16%. Además leí 8 libros por autores del Reino Unido, que da un total de un 13%. Leí 2 autores españoles, 2 autores alemanes y después leí un libro de todos los siguientes países. Van. Uno de Ecuador, de Perú, de Israel, de Suecia, de Nigeria, de Australia, de India, de Francia, Cuba, Sudáfrica e Italia. Como pueden ver, estuvo bastante variadito. Yo pensé que no había tenido tanta variedad, pero me sorprendió ver que sí había autores de muchos países. Desgraciadamente la mayoría de los autores son norteamericanos o europeos y siento que me falta mucho incluir autores latinoamericanos, africanos y asiáticos, así que si tienen algunas recomendaciones sobre estas zonas geográficas me encantaría que me las dejen aquí abajo. Después voy a seguir con los idiomas en los que leí.
Este año leí 39 libros en inglés, que acumula un 64% del total. Leí 21 libros en español, que es un 34%, y estoy muy orgullosa de estos números porque hace como 2 años creo que había leído solo 2 o 3 libros en español y eso no estaba tan bien. Y leí un libro en alemán, que no está nada mal para ir empezando en el idioma. Espero este año superar ese número y que crezca un poco, pero ya veremos a ver cómo nos va. Después les quiero mencionar los formatos en los que leí. Aquí solo me voy con formato digital y físico. Y en digital leí 57 libros, que es el 93% de todas mis lecturas. Una cifra nada sorprendente para los que tienen mucho tiempo en mi canal. Saben que amo leer en Kindle y saben que amo leer en digital. Y leí 4 libros en físico, que es un número bastante sorprendente, la verdad, casi un 7%. Nada despreciable para una persona que prefiere leer en digital. Después quiero darles algunas estadísticas sobre relecturas. Este año releí 5 libros de 61, que es como un 8%. Y debo decir que me alegró mucho releer esos libros. Obviamente todos los releí porque me gustaban y simplemente quería disfrutarlos de nuevo, y debo decir que cumplieron su prometido, me entretuvieron bastante y me hicieron feliz, así que muy bien por las relecturas. Después tengo estadísticas de las épocas en las que fueron publicados los libros que leí. Sé que esto es como bastante random y que probablemente a muchos de ustedes no les llame mucho la atención, sin embargo me parece interesante. Y bueno, hice una clasificación totalmente aleatoria. Quiero decirles que no leí ningún libro que fuera publicado antes de 1920. Después de 1921 a 1940 leí 2 libros. De 1941 a 1960 leí un libro. De 1961 a 1980 leí 4 libros. Después ya van subiendo los números. Y de 1981 al 2000 leí 6 libros que fueron publicados en ese rango. Y finalmente, del 2001 hasta la actualidad, leí 48 libros, que no está nada mal. Sin embargo, pues me he dado cuenta que estoy leyendo muchos libros muy recientes, muy modernos, contemporáneos, y me gustaría mínimo agregar algunos libros que hayan sido publicados antes de 1900, porque sé que hay mucha literatura muy buena de esas épocas y sería bueno leerla, ¿no? Ahora voy directamente con los géneros. Hice una clasificación muy general de libros de ficción y no ficción, y después ya les voy a hacer subclasificaciones de cada uno de ellos. En el 2017 leí 47 libros de ficción, que son un 77% del total, nada mal. Y leí 14 libros de no ficción, que dan un 23%, también nada despreciable. En los últimos años me he interesado mucho por la no ficción, que tiene asimismo muchos subgéneros, y de verdad les recomiendo mucho que le den una oportunidad. Se sorprenderán de las cosas tan buenas y tan interesantes que pueden descubrir en este género. Y bueno, ahora yendo a los subgéneros. Por parte de ficción, debo decir que leí mayoritariamente cómics. 12 de mis libros eran cómics. Libros de misterio, thriller, leí 6. Libros de cuentos también fueron 6. Libros, digamos que relativos al género de no ficción, fueron 5. 4 libros de lo denominado Young Adult. 3 libros de romance, 3 libros de contemporáneo, o bueno, digamos que ese género así como literatura que se desarrolla más o menos en la actualidad. Y un libro de cada uno de chick lit, retellings, humor, fantasía y poesía. Esos fueron la parte de ficción. Ahora de la parte no ficción también hubo bastante variedad. Hubo 5 libros relacionados con el feminismo, ensayos o cuestiones así relacionadas con el tema. 2 libros que hablaban de historia, 2 libros de escritura o de recomendaciones para escribir, 2 libros de salud o cuestiones relacionadas con el cuerpo humano, un libro de veganismo, un libro relacionado con empleo y un libro relacionado con psicología. También fueron lecturas bastante interesantes y variadas. Y ya para terminar este video de estadísticas generales sobre mis lecturas realizadas en el 2017, quiero contarles cómo llegué a estas lecturas o más o menos qué cuestiones me llevaron a ellas. Y bueno, debo decir que 24 de los libros que leí fueron recomendados por algún booktuber o los vi en algún lugar en la comunidad de booktube, que pueden ver que es bastante de mis lecturas, más de un 30%. 11 libros de los que leí fueron leídos porque eran parte de un club de lectura al que pertenecía, ya sea al que estuve participando presencialmente en Berlín o a Libros Before Tipos. 6 libros que leí llegaron a mí completamente aleatoriamente, de una manera que no recuerdo muy bien y por eso lo puse en la categoría de random. También hubo 4 libros que leí por recomendaciones personales, o sea, personas que conozco me dijeron: Gaby, por favor lee este libro, o te lo recomiendo, lo que sea, y finalmente lo leí. Llegué a 3 libros por culpa de su película o su serie. 3 libros también llegué a ellos por Libros Before Tipos, que no eran precisamente las lecturas de
el Hangout o las lecturas mensuales que hacemos, pero también que fueron parte de alguna iniciativa o algún especial que hicimos, como el Maratón de Lecturas de Guadalupe Reinas o también como el League Feminista Lab. También decidí leer otros 3 libros porque los vi en alguna sección de YouTube que no era BookTube. Leí 2 libros porque me los recomendó Amazon y me llamaron la atención. 2 libros porque llegué a una librería, biblioteca o tienda donde vendían libros y me llamaron la atención esos 2 libros y decidí comprarlos. También 2 de ellos fueron recomendaciones que me hicieron algunos de los suscriptores. Y finalmente hay un libro que he querido leer desde siempre, que era uno de Agatha Christie, porque siempre había tenido la curiosidad de leer a esta autora. Y bueno, pues esas fueron mis estadísticas, espero que les hayan parecido interesantes. Me encantaría que me cuenten cómo les fue a ustedes, cuántas mujeres leyeron, cuántos hombres, cuáles fueron los géneros que más leyeron, de qué época eran sus lecturas y sobre todo me gustaría saber cómo llegaron a sus lecturas. ¿Vieron alguna recomendación en YouTube, en BookTube, en alguna página de internet, en Goodreads, en alguna tienda? ¿Vieron alguna película o serie y les llamó la atención? ¿O pues simplemente alguien se los recomendó en persona, algún amigo, algún familiar? Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo. Y si les encantó y quieren recibir más videos de libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.